la radiación ultravioleta y qué tipo de transiciones nos generan una y otra, ¿sí? Incluso algunas aplicaciones para que le encuentren sentido a todo esto que vamos a revisar. Entonces, la longitud de onda va de menor longitud de onda a mayor longitud de onda. Menor longitud de onda en el violeta y mayor longitud de onda hacia el rojo. Esta radiación nos va a ser muy útil para interactuar con la materia. Vean ustedes, pues sus ojos son unos detectores maravillosos. Detectores de ciertas longitudes de onda. ¿En qué porción? En este intervalo de frecuencias de 400 a 800. Aunque nos llegue a nuestros ojos radiación ultravioleta, pues no la vemos. Pero sí nos va a afectar. El hecho que no la veamos quiere decir que no exista. Sí existe. Y nos puede causar daños en nuestros ojos y daños graves, ¿no? Por eso no hay que mirar directamente al sol, no nada más por la intensidad de luz que emana, sino por la radiación ultravioleta, que es la que realmente causa daños, como les digo, rompe enlaces, va a romper la molécula con radiación ultravioleta. Muy bien, entonces, y del otro lado tenemos al infrarrojo, ¿sí? En el infrarrojo vamos a utilizar otro tipo de espectroscopías, vamos a ver otro tipo de fenómeno espectroscópico, llegado el momento, pues abordaremos por ahí el tema. Por ahora, nos quedamos con varios fenómenos que les muestran a ustedes cómo está el orden que hemos venido comentando ahorita. Violeta, azul, o el índigo, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Cuando ustedes vean que el arco iris, el azul está de la parte de arriba, en el arco más grande, y el rojo está del otro lado, pues no sé dónde puedan meterse porque se va a acabar el mundo. ¿Sí? Estoy bromeando, ¿sí? No puede ocurrir eso, ¿de acuerdo? Por el orden de las longitudes de onda. Entonces, en el arco inferior, la luz, las gotitas de vapor, de agua que están en la atmósfera, hacen las veces del prisma y descomponen la luz. Trazando un arco, pues bueno, pues porque la Tierra es circular. Entonces vemos que este fenómeno, en términos de la coloración, siempre vamos a tener este orden. Siempre tendremos este orden. ¿Sí? Y vamos a ver cómo correlacionamos esto con los espectros de UV. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué vemos colores verdes? ¿Por qué vemos colores azules? ¿Qué está ocurriendo en nuestros ojos? ¿Qué está ocurriendo en nuestras células fotosensibles ante ciertas longitudes de onda? Bueno, pues vamos a ver colores porque las sustancias que emiten ese color tienen un comportamiento determinado, ¿sí? Frente a la luz, a la porción del espectro electromagnético que nos llega. Entonces, vean ustedes, este es un espectro de ultravioleta de las clorofilas. Hay dos tipos de clorofilas, clorofila A y clorofila B. Y sucede que esta sería la porción de luz que está llegando a las hojas de los árboles, por ejemplo, ¿sí? Y sucede que se come toda esta luz de aquí. Y sucede que se come también toda esta luz de acá. Entonces, ¿cuál luz queda? Pues la verde. Por eso la clorofila es verde. Entonces, los colores que nosotros vemos son los colores que ese material no está absorbiendo. Son los colores que está justamente dejando libres y se está absorbiendo otras porciones del espectro visible. Los carotenoides, la zanahoria, por ejemplo, incluso el jitomate, el licopeno, ¿no? La línea amarilla es de los carotenoides, por ejemplo, llega de aquí, se come todo esto
y hasta aquí llega y nos deja todo esto para acá, ya libre, ¿sí? Pues por eso hay carotenoides amarillos, hay naranjas como el licopeno, hay rojo en el tomate, ¿verdad? O jitomate, como le llaman ustedes. Y va a haber muchos otros colorantes en la naturaleza. Las antocianinas. Ahora se comen esta porción y algunas dan color rojo, muy intenso, y otras dan color azul. En las flores es muy, muy común esto, ¿no? Mucho, muy común. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el otoño, en algunos árboles, que incluso cambian de color y no nada más cambia el color, sino también mudan las hojas, ¿no? Pues evidentemente en cierta época del año pues hay mucha clorofila, se va degradando, transformando esa clorofila y va generándose, perdón, carotenoides, flavonoides, ¿sí? Se va tornando más rojiza, tendiendo hacia el naranja en este caso, más carotenoides. Vean las moléculas, yo lo que quiero, recuerden, yo quiero que piensen como químicos, ¿sí? Entonces, el color, cómo está asociado directamente. Aquí están las antocianinas. Algunas les digo son, de hecho, el nombre cianin es de cyan, de color azulado, azul pues. Y bueno, tenemos estructuras que tienen justamente colores, ajá, determinados que están directamente relacionados con su estructura química, la naturaleza de los enlaces que tienen. Y nosotros queremos aprovechar como químicos justamente cómo correlacionar estas estructuras, cómo sé yo que van a tener color, cómo sé si van a tener o no color. Ustedes van a decir, bueno, pues si tiene color, pues voy a ver el color, ¿no? No, me refiero a algo que ustedes van a sintetizar, ¿no? Si ustedes van a preparar algo o simplemente ven el compuesto y no saben qué colorante es, ustedes deberían de tener la capacidad para decir si tiene color o no. Por ejemplo, el hexano no tiene color. El decano tampoco tiene color. El naftaleno tampoco tiene color. Tantas sustancias que aún siendo sólidas, líquidas o gases no tienen color. ¿Por qué no tienen color? Pues ya podrán ustedes asociar las estructuras de estos compuestos con el color. ¿Qué tenemos? Muchos electrones pi, muchos dobles enlaces, muchos dobles enlaces. Acá también hay, fíjense bien, el licopeno sería como un hidrocarburo, ¿no? No tiene oxígeno, no tiene nitrógeno, no tiene ningún otro, son puros hidrógenos y carbono, pero tiene muchos dobles enlaces y es rojo, intensamente rojo. Otro carotenoide y así sucesivamente, ¿no? Vamos a correlacionar entonces. Ya sabemos que lo que tenga muchos enlaces o muchos anillos aromáticos con muchos enlaces, por supuesto, pues van a tener color. Entonces, el color está asociado también con la longitud de onda que absorban. ¿Sí? ¿Cuál longitud o cuáles longitudes de onda se comen y cuáles no se comen? ¿Sí? ¿Cuáles longitudes de onda ese compuesto colorido no está absorbiéndolas y cuáles está regresando? Muy bien. Pues nosotros cerca del visible tenemos dos tipos de longitudes de onda que hay que tenerles mucho cuidado. Los rayos UVA y los rayos UVB. Y todos estos son ionizantes. Vean la longitud de onda más corta y más larga la longitud de onda. Menos energía a la izquierda, más energía hacia la derecha.
Entonces, estas radiaciones causan daño celular. ¿Por qué causan daño celular? Pues porque rompen enlaces en las moléculas que constituyen ese tejido en particular. Entonces, por ejemplo, los UVA dice, reducen la elastina y el colágeno, y entonces eso causa que nos arruguemos, ¿no? Entonces, pues bueno, causa arrugas y el riesgo, incluso lo más importante, cáncer de piel, ¿verdad? Tanto uno como otro son tóxicos. Entonces, jóvenes, pues, ¿qué podrían Profesor. hacer? Sí, díganme. Entonces, sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Ok. Entonces, en este caso, por decirlo así con lo que usted está mencionando, cuando pasa lo del desgaste del tejido, por ejemplo, en este caso de una persona, y se expone muchísimo, por ejemplo, en el sol, ¿eso hace que pierda muchos radicales dentro de su piel? No, más bien se generan radicales y el cuerpo tiene una tendencia, no sé exactamente cómo ocurre el fenómeno, pero bueno, incrementan algunas proteínas, melanina, por ejemplo, para oscurecer la piel y hacerla más resistente a los rayos del sol. Por eso cuando vamos a la playa, si no nos ponemos algún protector solar, nos va a quemar la piel. Si llegamos al nivel de levantamiento de ámpulas, de llaguitas pequeñas, esa es una muestra muy, muy fehaciente, contundente de que les causó daño celular. Ah, ¿sí? ya. Sí, Entonces, y otra pregunta. Sí, Ay, perdón. Sí, puede continúe. ser radiación infrarroja la que queme, pero la radiación ultravioleta es a causa de destrucciones. La radiación infrarroja transmite calor. Luego vamos a llegar al infrarrojo y también veríamos por ahí eso, ¿sí? Sí, Sí, adelante. Okay. Entonces, de cualquier forma, o sea, desgasta lo que es la luz ultravioleta, todo lo que son tejidos vivos prácticamente, ¿no, profesor? Sí, claro. Claro, incluso ni aunque sean tejidos vivos, ¿sí? Ustedes pongan algún material fotosensible, ¿sí? O sensible a la luz ultravioleta, pongan al sol y van a ver que inmediatamente se va a descomponer, ¿no? ¿Sí? Muchas sustancias, es más, nosotros como químicos hay un campo de la química orgánica sintética que se llama fotoquímica. Entonces, con fotones de cierta energía, con luz de cierta energía, de cierta longitud de onda, podemos hacer transformaciones químicas. Y eso sucede en nuestra piel, sucede en todos los organismos vivos que se expongan al sol y también en sustancias, en moléculas que se expongan por ahí al sol, pueden sufrir cierto tipo de transformaciones químicas. Entonces, recuerdo que un compañero estaba usando en su laboratorio una lámpara de ultravioleta para hacer reacciones fotoquímicas. Pero sucede que la lámpara no la cubrió, ¿sí? Y nunca sintió nada, pero ya cuando acordó ya tenía muy irritada una parte de su cara y afortunadamente no le dio directamente en los ojos, pero le quemó su piel, ¿sí? En una exposición relativamente corta, pero estaba utilizando longitudes de onda de 250 nanómetros, por ejemplo. Entonces, pues claro que daña, por supuesto que daña. Ustedes pueden irse a jugar fútbol, tenis, básquet, voleibol, lo que sea, al sol, y aunque esté nublado, se van a quemar. Si no tienen protección alguna, se van a quemar. De hecho, creo que dicen que con las nubes se potencializan más los rayos UV. Sí, ¿no? Es que las nubes atrapan como una lupa, radiación, ¿no? Sí, las nubes atrapan otro tipo de radiación. ¿Cuál es? La infrarroja, ¿no?
Si sales al sol, sientes el calor inmediatamente. Sale una nube, pues ya te tapa la nube, la radiación infrarroja. Pero los UVs no los detiene la nube. Acuérdense que hace algún tiempo, de hecho, el doctor Mario Molina, que en paz descanse, pues le dieron el premio Nobel por sus investigaciones, creo que en Estados Unidos, sobre los aerosoles. Los aerosoles tenían unos gases propelentes halogenados para expulsar las sustancias, ¿no? Les llenaban con ese gas, generaban presión en el cilindro, le aprietan y sale el gas y expulsaba ya por aspersión la sustancia que a ustedes les interesaba sacar de allí a ciertas dosis. Bueno, pues no les creían, ¿no? No les creían que que esos materiales iban a la atmósfera y estaban destruyendo la capa de ozono. El ozono es un escudo esencial para atrapar rayos ultravioleta y gracias a la capa de ozono, que es una capa muy delgadita, la vida existe en este planeta. ¿Sí? Y entonces, pues de pronto sí empezaron a ver en el Polo Sur que había un boquete de la capa de ozono. Ahí se había destruido, ahí se estaban concentrando estos compuestos halogenados y bueno, posteriormente les valió el premio Nobel. Empezaron las industrias a tener presión sobre los productores de estos compuestos para reducir su emisión y se empezó a recuperar afortunadamente la capa de ozono. Todavía tenemos problemas, ¿sí? Pero bueno, fíjense bien la importancia. Entonces, ¿el ozono qué hace? Pues lo absorbe porque el O3 o el ozono es oxígeno 3, tiene un equilibrio entre oxígeno 2 y un oxígeno radicaloide. Sube más oxígeno o los rayos ultravioletas se encuentran más oxígeno, lo convierten a ozono. Y el ozono se convierte luego a oxígeno más un radical y así se da un equilibrio en la parte superior de la atmósfera. Entonces, sí, efectivamente, los ultravioletas hay que tener mucho cuidado. Pero fíjense bien, con mentalidad química, ¿qué podemos hacer? Miren, pues bien, pues ponernos un bloqueador, ¿no? Que ya nos vamos a ir a Miami, a la playa, pues sí, pues pónganse un bloqueador. Pues bueno, pues entonces, digo broma, soy bromista luego, aunque no me escuchen que me río, pero bueno, dije con tono de burla, no de burla, de broma, ir a Miami, ¿no? ¿Quién va a querer? Bueno, yo no. Bueno, entonces, vamos a ver. O en las playas de Michoacán, profesor. Pues sí, imagínate tan bonitas que están Maruata, Caleta, Playa Azul, Playa Arena. No, pues para que voy a hacer promoción turística con ustedes. Sí. O ya de perder nos vamos aquí a las albercas, estas es del gobierno del Distrito Federal, ¿no? También nos queda más cerca. Pero bueno, alguien tuvo la brillante idea. Pues ¿qué pasa si yo empiezo a medir una serie de compuestos, ¿sí? Que tengan ciertas características estructurales que se coman los rayos UV y los rayos UVA, UVB y UVA. Bueno, pues de ahí salieron los protectores solares y que tienen cierta calidad de protección, ¿verdad? El 20, el 30, el 40 y no sé hasta dónde llegue, pero bueno. Entonces, son sustancias químicas que, ¿qué creen? Que deben de tener dobles enlaces. ¿Sí? Y miren, aquí están. Hagan estos compuestos y hacen su bloqueador celular, ¿eh? Chicos con mente empresarial, pues también pueden intentarlo, ¿no?
Si están bajo patente, pues entonces desarrollen otra cosa diferente. Recuerden que todo esto tiene que pasar obviamente por pruebas de laboratorio, de inocuidad, y también otro punto muy importante, pues de untan de bloqueador solar, se echan el clavadito a la alberca y ahí se quedó. Entonces sucede que después los niños se van a nadar allí, y bueno, no los niños también, sino también los adultos luego nos echamos nuestros tragos de agua y más si no sabemos nadar, ¿verdad? Entonces, pues ahí nos estamos echando bloqueadores solares, ¿no? Entonces, todo ese tipo de pruebas tienen que pasar, obviamente, para ser autorizados por algún organismo, para ser utilizados. Deben tener una buena adherencia. Si no tienen buena adherencia, pues entonces pongan otro compuesto que ayude a fijar a la piel y que no se les caiga tan pronto con la primera zambullida que se dan en el agua, ¿verdad? Entonces vean, el VA va de 320 a 400, el VB de 290 a 320. Aguas con los VC. Estos son tremendos, tremendos, porque la longitud de onda es mucho más corto, más energéticos y más destructores, por supuesto. Entonces vean los químicos. Bloqueadores de VA, bloqueadores de VB y bloqueadores de VA y VB. Y bueno, pues va a ser muy difícil que bloqueen los radiación VC. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Profesor, entonces este tipo de compuesto, bueno, pues sí, prácticamente de los factores que está revisando ahorita, tienen entonces que tener análisis preclínicos y clínicos para, Claro, sí. ya, Sí, para el estudio, pues, entonces, ¿no? sí, tiene que ir un estudio previo de toxicidad y de contaminación ambiental y todo, sí, tiene que pasar por agencias que autoricen esto, ¿no? En tu caso, bueno, en nuestro caso aquí en México, pues era la COFEPRIS. Entonces, sí, por supuesto, cualquier cosa que ustedes desarrollen, lo que ustedes pueden ver es, a ver, ya se venció alguna patente de estos. Si ya se venció la patente, ya lo puedo comercializar yo. ¿Sí? Entonces voy a hacer mis cremas con bloqueadores solares. Les estoy dando un ejemplo, ¿no? Y si no, pues tengo que desarrollar uno nuevo con ciertas características que superen a estos o que al menos los igualen, ¿no? Ya. Muy bien. Gracias, ¿Sí? profe. Ok. Muy bien. Más información. Sí, jóvenes, seguimos con ultravioleta. Todavía no vamos al fundamento del ultravioleta. ¿Qué es lo que ocasiona esas bandas? El agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno. Acuérdense, el dióxido de carbono, más que rayos ultravioleta, absorbe radiación infrarroja. Ese es el problema del efecto invernadero. El calentamiento global tiene que ver con dióxido de carbono, ¿eh? Si ustedes analizan cuál es el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 100 años, que desde hace 100 años quizá ya se tenían indicios de cuál era la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera, se van a quedar helados. ¿Sí? Tenemos que secuestrar dióxido de carbono porque estamos quemando mucho petróleo, estamos quemando muchos árboles, estamos quemando todo eso genera dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono atrapa la radiación infrarroja. Entonces, pues el dióxido de carbono atrapa los rayos solares y calienta la superficie de la Tierra. ¿Sí? Y pues ahí tenemos consecuencias ya muy evidentes del calentamiento global de origen antropomórfico, ¿no? El hombre ha generado todo esto. ¿Quién más? Muy bien. Los colores, profesor, sí. rápido, antes de que... Entonces, la tesis del doctor Molina está implicado directamente con lo de los rayos UV y también directamente con los infrarrojos, ¿no? Entonces. No, él trabajó mucho con este tipo de
compuestos que destruían la capa del ozono. ¿Sí? Estudiaron el mecanismo, cómo destruyen, cómo reaccionan estos compuestos halogenados con el ozono y cómo estaban consumiendo la concentración de ozono que hay en la atmósfera. Ya. Yo pensé que también había trabajado con lo del dióxido de carbono. Es que está vinculado. No, dióxido de carbono es otra cosa. Pero bueno, sí, yo fui a una conferencia del doctor Molina y recuerdo que había una de esas escalas de la concentración de dióxido de carbono en los últimos años y híjole, pues sí da miedo, ¿no? Sí da miedo. Sí, él también tenía mucha investigación relacionada con el calentamiento global. Prácticamente toda su vida académica estuvo muy involucrado, muy vinculado con investigaciones medioambientales. Vamos a ver aquí que no solo las sustancias orgánicas que tienen dobles enlaces van a tener color, hay muchos metales. ¿Quién no ha visto el permanganato de potasio? Color violeta muy bonito, un color violeta como este. De hecho van a hacer, creo que, alguna práctica con permanganato de potasio. Entonces, aquí hay otro tipo de fenómenos. El fundamento es lo mismo, ¿sí? De la luz blanca que les llega, se comen cierta longitud de onda y otras no se las comen, y eso son lo que nosotros vemos. Pero el tipo de transiciones que ocasionan estas longitudes de onda en el visible, pues es justamente lo que caracteriza a uno y otro. En otras palabras, no todo lo que no tiene dobles enlaces va a ser incoloro. No, estos componentes, algunos metales, vean la enorme diversidad de metales y de colores, el cobre, ¿cómo se llama? El manganeso que les decía. En fin, muchos, y sobre todo en estados de valencia diferentes, ¿no? El cobre 2 tiene un color diferente a otros estados de valencia del cobre. Y así sucesivamente. Entonces son otro tipo, le llamamos complejos de transferencia de carga en los metales de transición que dan origen justamente. Entonces aquí hay algunos esquemas de lo que ya hemos estado viendo. ¿Sí? Longitud de onda absorbida, se come todo el rojo y nos queda este color. Longitud de onda absorbida, se come todo el azul o el violeta y nos quedan estos colores. Entonces aquí lo dice, de la luz visible parten todos estos colores, se absorbe el rojo y el amarillo, pues nos queda el azul. Entonces el compuesto va a ser azul. Si ahora de este lado se come la longitud de onda de mayor energía o menor longitud de onda, ahora el compuesto va a tener un color entre amarillo y rojo. Ahora sí, vamos al fundamento. Ustedes se han puesto a pensar cómo miden la composición de tal nebulosa o de la atmósfera de Saturno o de Júpiter o de la atmósfera de Mercurio, etcétera. ¿Sí? Pues a través de la luz. A través de la luz. Miren, nosotros tenemos dos fenómenos importantes. Absorbe, se come la luz, se va, lo que se comió la luz se va a un nivel de energía superior, pero no va a durar mucho tiempo allá, tiene que regresar a donde estaba. Y entonces ahora emite el fotón o los fotones que absorbió. Y en este evento puede haber fenómenos luminosos. Entonces, bueno, pues ustedes reciben la luz. La hacen pasar a través de un gas. Ajá. Ese gas debe estar completamente al vacío. Ajá. Y una vez que pasa la luz a través de ese gas, ustedes pueden ver el espectro de absorción o de emisión. Y aquí tienen ustedes una línea de emisión. El fondo es prácticamente negro y ven líneas coloridas. Entonces es un espectro de emisión. Son estados de energía que van de bajada, ¿sí? Van en camino hacia estados de menor energía, relajación, y emiten fotones de luz de cierta longitud de onda. Entonces, ese gas, por estas líneas, el color de las líneas o la longitud de onda de esas líneas,
ustedes pueden saber de qué gas se trata. Pues dicen, en tal nebulosa parece ser que hay óxido nítrico, ¿sí? O formaldehído. O hay hidrógeno. Hidrógeno hay pues por todos lados. Pero en fin, de ahí pueden saber la composición de a través de su espectro de emisión. O si no, vemos el espectro de absorción. Y el espectro de absorción es el arcoíris completito y van a ver bandas obscuras. Longitudes de onda que se está comiendo ese gas. Ajá. Entonces aquí están midiendo, fíjense bien, la luz, el fotón que llega, absorbe energía y estamos sabiendo un espectro, estamos generando un espectro de absorción. Hay otros fenómenos muy interesantes. Que vamos a ver con un poquito más detalle en un momento dado. En un momentito más adelante. Bien, si tenemos nosotros estados, estamos hablando, fíjense bien, de estados, se me ha pasado a decir, estados electrónicos fundamentales. Electrónicos. Esta región se le llama espectroscopía electrónica, porque quien absorbe y emite luz son los electrones, cuando van de un nivel de energía a uno superior, o cuando regresan del nivel de energía superior a uno inferior. Sin embargo, estos niveles de energía que ustedes están viendo, el 1, el 2, el 3, el 4, hay otros niveles de energía entre el 1 y el 2. Hay otros dos tipos de niveles de energía. Los que están viendo aquí, estas rayitas moradas, que están entre un estado fundamental y otro, o en un estado electrónico y otro, son niveles vibracionales. El infrarrojo, vamos a llegar con este infrarrojo para ver cambios de transición en estos niveles vibracionales. Y aunque no está puesto aquí, entre un nivel vibracional y otro, hay también niveles rotacionales. Entonces, lo que ustedes ven en un espectro de ultravioleta, realmente ven la banda más grandotota, que es una transición electrónica, pero esa puede estar, de hecho se puede ver en la estructura fina de un espectro ultravioleta. Van a ver las transiciones de infrarrojo, vibracionales. Y las rotacionales, pues ahí están incluidas, pero difícil de verlas. Son de mucha menor longitud, perdón, mayor longitud de onda y no se alcanzan a apreciar ahí. Pero bueno, entonces estos niveles vibracionales van a ser muy importantes. Cuando lleguemos al infrarrojo nos vamos a ocupar de ellos. Por eso quería mostrarles el espectro electromagnético, esa lámina que tengo por ahí, pero la voy a buscar ya y se los vuelvo a comentar. Aquí está, miren, el esquema general. Por acá un planeta determinado le pega la luz del sol o de su sol, o él tiene luz, también puede ser un sol que emita luz por sí mismo. Entonces, pues mandan la luz directa a un prisma y vemos el espectro continuo. Luego sucede que ese planeta tiene un gas, la luz que emite pasa por un gas determinado en su atmósfera o donde sea, y entonces se va al prisma y entonces tenemos un espectro con líneas de absorción, o también a través de otro espectro, de otro prisma podemos ver las líneas de emisión. Ahora sí, entonces, ¿cómo está construido un espectrofotómetro de ultravioleta? En primer lugar, necesitamos una fuente de luz, ¿verdad? Una fuente de luz, ¿en qué frecuencia? Pues en el ultravioleta. Y esa fuente de luz son esto, la lámpara de deuterio, que les va a dar luz UV, y una lámpara de tungsteno que les va a dar luz visible. Entonces, un espectrofotómetro de ultravioleta así completo debe de hacer barridos de 200 nanómetros hasta 800 nanómetros. Es decir, abarcar una buena porción del ultravioleta y prácticamente toda la porción del espectro visible. Entonces, esta luz se genera aquí con esta lámpara, ya sea con
si en algún momento dado, no sé si alguno de ustedes ya ha manejado un espectrofotómetro de ultravioleta, pero ustedes deben tener por ahí un botón para elegir qué lámpara van a encender, si es la de deuterio o es la de tuxteno. Si eligen la de deuterio, pues van a hacer nada más UV. Si eligen la de tuxteno, van a ver hasta el espectro visible. Ya sea una radiación u otra, se viene a un espejo. Este espejo manda la radiación en una dirección, pasa a través de una ranura, un colimador. Después de ahí llega a una rejilla de difracción, pasa a través de otro colimador, de otra ranura, hay un filtro. Creo que este es el colimador, ¿sí? Creo que es el colimador. Esto nada más son rejillas quizás para hacer el haz de luz más puntual. A lo mejor aquí está el colimador. Lo que hace pues, es seleccionar una longitud de onda determinada. Pero bueno, aquí todavía no necesitamos seleccionar nada. Algo filtrará aquí, algún tipo de longitud de onda, quizás la luz de la lámpara de tungsteno tiene una gama de frecuencias que pueden contaminar la región de UV y a lo mejor ese filtro se puede utilizar para esto también, para el deuterio. Pero bueno, llega a un espejo que está a cierto ángulo. Ese espejo, el espejo 2 lo manda al espejo 4. Fíjense bien, sigan el rayo. Este viene aquí de una lámpara, se viene aquí, el espejo 2 le pega al espejo 3, pasa por aquí, una parte de la luz pasa al espejo 4 y otra parte de la luz se va al espejo 3. Este es el espejo 5, perdón. Al espejo, no es cierto. Este es como el paso 5 nada más. Entonces se va a este espejo y luego se va, fíjense bien, a la muestra, a la celdita de cuarzo, lo más probable, en donde está cargada su sustancia. Pero la otra porción de radiación que pasa este espejo, que reparte la luz, forma lo que llamamos nosotros nuestra referencia. Por eso en un espectrofotómetro siempre llenamos nuestra celda con disolvente, ¿sí? El disolvente que vamos a usar para disolver la muestra, para tenerlo como de referencia. Entonces llega un detector y cuando pasa a través de la muestra, pues llega el otro detector y da señales. Y ya estos dos detectores, pues me dan la luz que tenemos después de que pasó por la muestra y la luz que tenemos original. ¿Por qué original? Pues porque no pasó por ninguna muestra, ¿sí? Entonces, esa relación de intensidad de luz, digamos, original contra la intensidad de luz que pasó a través de la celda, pues va a ser muy importante para nosotros, mucho, muy importante. Ahora, si vamos con los fenómenos de absorción. Bien, esto que están viendo ustedes como S, le llamamos estados singuletes. Y la T, estados tripletes. Un estado singulete a otro estado singulete, la transición es fácil. De un estado singulete a un estado triplete, la transición es prohibida. Y es un proceso que ralentiza el fenómeno, lo hace lento. Entonces, por ejemplo, Profe, aquí no, sí. ¿Podría repetir eso? Es que me empezó a trabar mi computadora. Bueno, mi internet. Sí. Tenemos dos tipos de estados de algunos compuestos, átomos excitados, que pueden estar en estado singulete y estado triplete. Estos son sistemas radicaloides, que eventualmente esos radicaloides los podemos ver, por ejemplo, en un, ¿cómo se llaman estos espectrómetros para ver electrones pareados y desapareados? Ay, tan famoso que es la técnica. Bueno,
tú puedes ver electrones pareados o desapareados. Hay una regla que se llama 2n+1, donde n es el número de electrones pareados o desapareados que tú tienes. ¿Sí? Si el número n es 0, pues te queda 1, tendrías en estados singuletes. Si n vale 1, entonces tendrías 2 por 1 más 1, 3, entonces tendrías estado triplete. Estos estados tripletes tienen diferente velocidad de relajación en un sistema de excitación. ¿Sí? Lo que están viendo es 0 a 1, 2, 3, 4. Este es un estado electrónico determinado. Este es otro estado electrónico con sus niveles vibracionales determinados. ¿Sí? Y este es otro estado electrónico. Entonces, fíjense bien. Tenemos nosotros aquí un espectro de UV de una sustancia determinada. Este es el espectro de ultravioleta. ¿Sí? Resultante, ¿qué ocurrió? Aquí estaban los electrones en este nivel y la radiación que utilizamos los mandó hasta S2. Y dentro de estos niveles se va por los niveles vibracionales, cayendo, 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 brinca a otro nivel fundamental y sigue cayendo. Y nos quedamos aquí de momento, pero bueno, va a caer hasta el fondo, ¿no? Hasta donde estaban. El sistema vuelve al equilibrio. Muy bien, entonces, ¿pero qué puede ocurrir a partir de este nivel? Si normalmente la longitud de onda que realmente mandamos fue hasta acá y de pronto hay una relajación de un nivel de energía diferente a donde llegó originalmente, entonces tenemos lo que nosotros llamamos fluorescencia. Es un corrimiento de la longitud de onda. La longitud de onda que tú administraste aquí, idealmente deberías de tener la misma longitud de onda de excitación, de la radiación de excitación, que la misma longitud de onda de la radiación de emisión. Pero cuando no ocurre eso, que la radiación de emisión tiene otra longitud de onda diferente a la que tú usaste para hacer la excitación, entonces tenemos el fenómeno de fluorescencia. Un fenómeno muy rápido. Aquí dicen, miren, la absorción es muy rápida la absorción. 10 a la menos 15 segundos. ¿Sí? En cuanto llegue la radiación de cierta energía al electrón, lo manda. En 10 a la menos 15 segundos llega del estado de donde estaba al estado excitado. Y luego la vibración, la relajación le llaman conversión interna. ¿Por qué interna? Porque es entre los mismos niveles fundamentales. Recuerden que estas rayitas más, menos distantes, una y otra, son los niveles vibracionales. Entonces recuerden que sube a cierta longitud de onda el electrón y luego regresa a través de los niveles vibracionales, pasa a otro nivel fundamental y con el tiempo pues, va a llegar al nivel original. Entonces, esta relajación dentro de un mismo de este nivel fundamental, esa relajación que ocurre a través de diferentes estados de vibración, justamente se le llama conversión interna, porque ocurre dentro de un mismo nivel fundamental. Bueno, pues eso la fluorescencia le lleva nanosegundos. Y la fosforescencia, ¿sí? Sucede que parte de esta conversión interna de energía llega a un punto a un estado fundamental determinado y después puede brincar de estado singulete a estado triplete. Y es una transición que llamamos nosotros prohibida por la simetría. Esta transición, lo que dice uno prohibido, significa que la probabilidad de que ocurra es baja. ¿Sí? Pero va a ocurrir. Muy bien. Entonces, por lo tanto, esto alenta el proceso de relajación. Y sucede que esto emite luz. Acuérdense también que la fluorescencia emite luz, pero en una longitud de onda diferente. Vamos a ponerlo así con números nuevamente. Si aquí yo uso una radiación de 250 nanómetros, paz, ¿sí? Pues el caso ideal es que también me regrese una radiación de 250 nanómetros.
Pero si me regresa en vez de 250 nanómetros que invertí aquí para hacer el intercambio a niveles poblacionales, me regresa una radiación de, vamos a suponer, de 420 nanómetros. De 250 a 420. Estoy exagerando, pero bueno, quiero que noten la diferencia. La energía de excitación ya no es la misma que la energía de emisión. Y ahí se lleva a cabo el fenómeno de fluorescencia, que es un fenómeno óptico. Por eso lo mandé hasta el visible, ¿no? Muy bien. Y la fosforescencia es el resultado de que de pronto dentro de un nivel fundamental, en vez de ir a otro nivel fundamental, como por ejemplo aquí S2, que representa todos estos niveles vibracionales, pasa, todos se van relajando a S1. Pero aquí no ocurre eso. De un nivel fundamental en S1 o de un nivel vibracional dentro del nivel fundamental S1, hay un cambio de estado de singulete a estado triplete y ahora ocurre la fosforescencia. Ustedes seguramente pueden ver muchos fenómenos fosforescentes. Muchos relojes tienen las manecillas con material fosforescente y también los números, y de pronto cuando entran de un lugar iluminado a un lugar oscuro sigue brillando las manecillas y los números del reloj. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia fosforescente. ¿Y por qué dura ratito? Pues porque es un fenómeno lento. Pues la fluorescencia es rapidísimo. Así desaparece de rápido. Una vez que la longitud de onda que ustedes están usando, ¿sí?, para generar fluorescencia, la apagan, la fuente de emisión la apagan, y en ese instante se apaga la fluorescencia. Y la fosforescencia no. ¿Sí? Recuerdo el rosario de mi abuela, era fosforescente. Y me decía, saca mi rosario al sol, porque ya no lo veo en la noche. Y pues se me quedó grabado, pues ahora con estos temas me acuerdo, ¿no? Pues sí, se cargaba en el sol, ¿sí? Y como es un fenómeno lento, pues le duraba algunos días emitiendo luz, y después otra vez llévalo al sol y volvía a la fosforescencia. Pero la fluorescencia, pues evidentemente, esa se apaga instantáneamente. Vean la diferencia, ¿eh? Sí, nanosegundos a milisegundos. Eso es un mundo de diferencia en términos de relajación. Muy bien. Tenemos nosotros lo que llamamos diagramas de Jablonski. Los van a encontrar en internet por todos lados, por ahí, porque es una forma muy gráfica de entender justamente lo que es fluorescencia y fosforescencia. Vean ustedes, llega la luz con cierta longitud de onda, manda al electrón a este nivel, hay conversión interna, y sucede que después de que ocurre la conversión interna, se relaja de este nivel fundamental a este otro. Pero vean el tamaño de la flecha azul con el tamaño de la flecha verde. Entonces, como yo les dije, una longitud de onda de absorción cambia en el proceso de emisión. Y esa es la fluorescencia. Esa es la fluorescencia. Y obviamente, una vez que aborda el otro nivel fundamental, a través de los niveles vibracionales sigue habiendo relajación hasta llegar al estado original. Muy bien. En la espectroscopía ultravioleta, los protagonistas, las estrellas de la técnica son los electrones. Entonces, los electrones están ubicados, recuerden que tenemos orbitales S, ¿no? Orbitales P. O tenemos enlaces sigma, enlaces pi. Ajá. Y bien, en un sistema de energía, de transiciones de energía, nosotros podemos tener este nivel de energía que le llamamos
orbital molecular, ya estamos hablando de una molécula, ¿sí? Que tiene el orbital ocupado más alto en energía, ¿sí? En otras palabras, esto le llaman orbitales frontera entre la distancia de este LUMO, que este es el más bajo no ocupado, lowest occupied molecular orbital, y este es el highest occupied, el orbital ocupado más alto en energía. Entonces, ocurren muchos fenómenos aquí entre el HOMO y el LUMO. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita qué consecuencias hay en eso. Entonces, pues bueno, pues son transiciones electrónicas. Acuérdense que los héroes de la película aquí son los electrones. Y vamos a hacer muy gráficas las cosas con esos electrones a través de qué tan intensa es la banda, mediante el famosísimo coeficiente de extinción molar. Muy bien, entonces pues tenemos, pues aquí está ilustrado, miren, la absorbancia ocurrió a una longitud de onda diferente y la fluorescencia a otra longitud de onda diferente. Normalmente la absorbancia ocurre a longitud de onda menor que el fenómeno de fluorescencia. Se ve claramente, estas flechas están más largas que estas flechas. Entonces, la intensidad de la flecha de alguna manera les ilustra de dónde a dónde está haciéndose la transición de energía. Pues esta recorrió una distancia más grande y esta recorren distancias menores que estas de acá. Bueno, ya tenemos algunos compuestos. Y ya pueden ver ustedes esto. Transición de N a pi asterisco. Transición de pi a pi asterisco. Vamos a rayar un poquito aquí y les voy a explicar qué está ocurriendo aquí. Muy bien. Recuerden que cuando ustedes tienen un átomo que van a unir con otro átomo, pues entonces si se unen los dos átomos, pues forman una molécula. ¿Sí? Y ya la molécula, una vez constituida, tiene una escala de energía en función de la naturaleza de sus enlaces. Dice que esta escala de energía es 0. ¿Sí? Ahí no ocurre nada. Vamos a suponer que esto es energía. Vamos a suponer que hay dos átomos que están a una distancia muy larga. ¿Sí? Pero por azares del destino, estos dos átomos se encuentran a una distancia determinada y empieza el coqueteo entre ellos. Me gustas, no me gustas. Y entonces, este coqueteo puede acabar en la formación de un enlace. Ajá. Entonces, ya estamos hablando de dos átomos a una molécula que se transforma. Y el proceso de energía, fíjense bien ustedes, vamos a ver cómo ocurre. ¿Qué pasa si tenemos energía? Y aquí la distancia entre los dos átomos. Si los átomos están muy lejos, ¿sí? La distancia crece hacia acá. ¿Sí? Entonces imagínense que los átomos están bien lejos uno de otro. Pero poco a poco empiezan a acercarse. Entonces, la distancia, ¿qué ocurre con la energía conforme se van acercando? Pues nada, ahí todavía no se conocen. ¿Sí? Pero se supone que ya a cierta distancia, los átomos, pues ya uno se empieza a interesar en el otro mutuamente y empieza a bajar la energía. ¿Sí? Una vez que baja la energía, llega a un punto mínimo de energía. Y luego empieza a crecer exponencialmente. ¿Qué ocurrió aquí? Se formó
un enlace. Ya tenemos una molécula nueva. Cuando estaban muy distantes estos átomos, no interactuaban ni uno con otro. A otra distancia, pues todavía no. Y a cierta distancia ya empezaron y llegaron a una distancia óptima donde ya se formó un enlace. La formación de enlaces implica pérdida de energía. Y miren las leyes del universo, también diseñaditas. No se equivocaron. Ajá. Pues así es como existimos, ¿no? Si no tuviéramos esta tendencia a interacciones entre un átomo y otro, que fuera un factor estabilizante la formación de un enlace, pues entonces no se formarían las moléculas. Y si no se forman las moléculas, no se formarían los organismos unicelulares. Y si no se forman estos, pues no se forma la vida. Así, a grandes rasgos, pero muy, muy, muy cierto, muy real. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya una vez que se forman los enlaces, hay una teoría que se llama combinación lineal de orbitales atómicos. Combinación lineal de orbitales atómicos. Dice, si yo voy a poner aquí, tengo al átomo A y lo uno al átomo B, entonces me va a formar dos tipos de enlaces. ¿Por qué? Porque son dos orbitales atómicos, ¿eh? Y su palabra lo dice, combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces me va a generar un enlace y otro enlace. Lo voy a poner aquí de mayor energía. Voy a poner energía. Entonces, si yo tengo cuatro átomos que se están uniendo, me va a generar cuatro tipos de enlaces. Combinación lineal de... Bueno, estamos hablando de los orbitales de los átomos, ¿eh? Entonces, sucede que de pronto se me formó de dos átomos de hidrógeno una molécula de hidrógeno. Y ya se formó esta molécula de hidrógeno. Y este enlace, ¿qué características tiene? Pues un enlace sigma. Entonces, con respecto a este punto de energía, al formarse el enlace, bajó en energía. Y a este le llamo enlace sigma. Pero la combinación lineal de orbitales atómicos me dice que se debe de formar otro enlace. Y el otro enlace tiene la misma distancia de energía de aquí a acá. La vamos a poner hacia arriba. Y aquí está el otro. Y le vamos a llamar orbital de antienlace o sigma asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las transiciones que me van a generar esas bandas que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Vamos a ver. Continuar. Aquí tenemos, miren, una molécula que tiene 4 longitudes de onda diferentes. Pues hay 4 transiciones. Realmente aquí hay otra pequeña. ¿Sí? Pero bueno, estamos viendo las que tienen una mayor área bajo la curva. Son las bandas de absorción más importantes. Entonces, pues ¿cuántas bandas de absorción? Una en 206, otra en 252, otra en 317 y en 376. Estamos hablando de ultravioleta, jóvenes. Recuerden que de 400 a 800 es el visible, nanómetros. Muy bien. Entonces, ¿quiénes ocasionan estas transiciones? Pues las transiciones de enlaces. Vamos a ver qué tipos de enlaces tiene esta molécula. ¿Qué les parece? Bien, pues aquí tenemos enlaces pi. Pues aquí tenemos un enlace sigma. Y el nitrógeno, voy a poner aquí el nitrógeno, está unido a un protón y a otro protón. Y también son enlaces sigma. Ajá. Tenemos aquí otro
enlace pi. Tenemos acá otro enlace pi. Recuerden que el benceno realmente lo vamos a representar así, ¿no? Porque ahí me pueden decir ustedes, es que también hay enlace sigma. No. ¿Sí? Son estados delocalizados que realmente tienen mucho más carácter de enlaces doble que de enlace sigma. Muy bien. Y sucede que tengo otro tipo de electrones que pueden dar transiciones. Y yo sé que el oxígeno tiene dos pares de electrones. Este de acá también tiene otros dos pares de electrones. Y esos electrones en mi diagrama de energía que dibujamos ahorita, que es 0, este es energía, pues justamente esos electrones, como no forman parte de un enlace, le damos el valor de 0. Y aquí tenemos las transiciones N. Pero entonces yo tengo un enlace sigma, tengo un enlace pi, que es un pelito más de energía que el enlace sigma, pero recuerden que ahora yo tengo también los antienlaces de esos dos. Entonces voy a tener el enlace, la misma distancia de aquí a acá, debe ser la misma de acá a acá, para dibujar el pi antienlace. Y ahora sigue el sigma de antienlace. Entonces, pues estamos hablando de transiciones esencialmente de electrones pi. En ese intervalo de frecuencias van a ocurrir transiciones de pi a pi asterisco. Y también pueden ocurrir de n a pi asterisco. Lo vimos en el ejemplo pasado. Aquí está, déjenme borrarle. Sí, aquí está, miren. N a pi asterisco y pi a pi asterisco. ¿Y dónde están las sigma asterisco? Abajo de 200. Abajo de 200. Pero todas las moléculas pues tienen enlaces sigma. Y recuerden que abajo de 200 tenemos VC. Los ultravioletas tipo C, que son de altísima energía. Pero también puede haber esas transiciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Profesor, ¿Sí? ¿se me escucha? Oiga, ve que estaba mencionando que también había enlaces sigma, perdón, enlaces pi, en la parte de su lado, de donde dijo que en donde está el oxígeno unido, también, no el de la derecha, sino el de la izquierda, que no también hay eso también también contiene enlaces pi. ¿Enlaces qué? Pi, ¿Te refieres a este oxígeno de allí? exactamente. Bueno, es que ese oxígeno pertenece a un anillo que tiene conjugación, ¿sí? Y podría eventualmente participar un par de electrones en la conjugación de ese anillo. Pero todos los oxígenos en principio van a tener por lo menos también los nitrógenos. El nitrógeno puede incluso luego participar sus pares de electrones en la resonancia, ¿no? Pero todos los oxígenos, todos los nitrógenos, incluso los azufres, los halógenos van a tener pares de electrones de no enlace. Y esas transiciones pues son de baja energía porque una N a pi asterisco, pues es de menor energía que una pi a pi asterisco. Nada más que hay un pequeño problema. Es una transición prohibida. La N a pi asterisco es una transición prohibida. Y recuerden que prohibido en espectroscopía significa que la probabilidad de que ocurra es muy baja. Por eso, la banda de aquí, de N pi asterisco, es menos intensa o más pequeña que la de pi a pi asterisco, porque se rompen las reglas de simetría. Un orbital o un electrón o un orbital puro de un oxígeno que tiene electrones,
pues no tiene la misma simetría que un pi, ¿sí? Y el pi a pi asterisco sí tienen la misma simetría, digamos, se trata de transiciones permitidas. Hay por allí unas diferencias entre la forma, la ubicación de los lóbulos, los signos de los lóbulos, que los van a diferenciar entre un enlace de, vamos a poner, por ejemplo, un doble enlace, pues es un enlace P puro en un carbono y otro enlace P puro en el otro carbono. ¿Sí? Y estos dos se traslapan y los representamos como un doble enlace, ¿así? Ajá. Un enlace pi, ¿cómo se diferencia de un enlace pi asterisco? Pues es lo mismo, los carbonos con los orbitales P puros que luego se conjugan, pero sucede que esos lóbulos tienen una fase y esa fase podemos nosotros ponerla así, que en el antienlazante las fases coinciden y en un antienlazante las fases están opuestas y eso tiene un pelo de energía más que un enlace pi natural. Entonces, evidentemente que también cambia la simetría, pero estamos hablando del mismo tipo de enlaces, pi a pi asterisco, y son transiciones permitidas. Por eso las bandas de pi a pi asterisco siempre van a ser más intensas que las bandas de n a pi asterisco, por las reglas de simetría. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya le entendí. Ok. Vamos entonces a ver esto. Bueno, esto es nada más cómo se elige una lámpara, ¿no? ¿Sí? Recuerden que pueden ser ¿de qué? De deuterio y de tuxteno. Entonces las lámparas pues tienen ciertas características, ya saben, típico de un foco de estos como de proyectores. Y podemos ver algunas bandas que se pueden filtrar pues con algunos filtros, algún colimador. Pues tenemos bandas le llaman de luz fría, un reflector luz fría, pero visible. Y también tenemos un reflector de luz fría, pero del azul al verde, y un reflector de luz fría del ultravioleta. Aquí están ilustradas los tres tipos de bandas que se pueden seleccionar, ¿sí? Para un espectrómetro de ultravioleta. Radiación solar, nada más. Todo lo rojo es lo que emite el sol y las rayitas amarillas es lo que se está comiendo la atmósfera. El agua en diferentes conformaciones, el dióxido de carbono ya lo vieron por ahí, cerca de 2000 nanómetros. En el infrarrojo vamos a ver más de esto. Bien, la región de excitación de una lámpara de deuterio, ¿dónde está la mayor absorción? Pues está en esta región, miren. Está en esta, digamos que de aquí a aquí. Ajá. Entonces, la lámpara de deuterio, recuerden que se utiliza para el UV. Ya empieza a decaer ahí, ya casi a llegar a la visible, ya casi no emite radiación. Perdón. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ok. Ahora sí, vamos a machacar con este asunto. Los sigma asterisco, los pi asterisco, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, pues ahí está un doble enlace, ¿sí? Que representa, esto representa un enlace pi. Ajá. Vamos a tomar un enlace pi. Ajá. Los lóbulos, como son del mismo signo, como los dibujé acá, aquí está, pues se pueden traslapar muy eficientemente, pues son del mismo signo. Entonces, por eso ven, es como dos salchichas, una arriba y otra abajo, que hacen justamente el traslape de esos dos orbitales P puros para formar
Fíjense bien, son 2 orbitales p puros. ¿Sí? 2 orbitales atómicos. ¿Cuántos orbitales moleculares me generarían? Pues 2. Un pi asterisco y un pi de enlace. Un pi solito y un pi asterisco. Bueno, entonces esta escala, pues va a ser muy importante. Cómo la vamos nosotros a controlar, ¿no? Siempre tener fijo esta escala relativa, que la transición más favorecida en moléculas orgánicas con dobles enlaces pues es la pi asterisco. Una transición de pi a sigma asterisco es de muy baja probabilidad también. Mira, aquí tenemos el eteno, ¿sí? Pues el eteno es un CH2 unido a otro CH2. Pero 2 etenos que se unen forman el butadieno, ¿sí? Y el butadieno es un CH2 unido a un CH2, unido a otro CH2 y unido a otro CH2. Entonces ya tenemos, ¿cuántos orbitales atómicos se mezclan aquí? 2. ¿Cuántos orbitales moleculares me da? Pues 2. ¿Cuántos orbitales atómicos utilizamos? Recuerden que uno estaba aquí, el otro acá, el otro acá y el otro acá. Pues estábamos partiendo de 4 orbitales atómicos, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, voy a generar 4 orbitales moleculares a partir de 4 orbitales atómicos. Y aquí tenemos la representación de los orbitales moleculares. Este sería el sigma, este sería el pi, este sería el pi asterisco y este sería el sigma asterisco, tomando como base que la energía de no interacción estaba más o menos a este nivel, 0. Ustedes me podrían decir en esa escala cuál es el enlace más duro de romper, un sigma o un pi. ¿Quién me contesta eso? Los pi. ¿Es más duro un enlace pi de romper que un enlace sigma? No. ¿Sí? Son los enlaces sigma. ¿De acuerdo? Vean ustedes. Ok. Ajá. Si este es el sigma y este es el pi, estos dos son los de enlace. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde partimos? De una energía de este punto. ¿Qué diferencia hay de aquí hasta acá? Pues mucha. Quiere decir que se estabilizó más el enlace sigma que el enlace pi. Desprendió más energía una vez que se forma ese enlace sigma que un enlace pi. Entonces, romper el enlace sigma cuesta más trabajo que un enlace pi. Por eso, si yo estoy aquí, seguro que de 200 nanómetros para la izquierda, 200 nanómetros para la izquierda, yo voy a ver casi puras transiciones de sigma a sigma asterisco, porque son las de mayor energía. ¿Sí? Muy bien. Aquí están los orbitales profe. moleculares. Sí, dime. Es que me había confundido. Es que pensé que pensé que estabas diciendo que quiénes eran los que fácilmente se rompían. Pero los que fácilmente se rompen son los pi, ¿verdad? Bueno, se rompen más fácil. No quiere decir que vayas a romperlos así de fácil, ¿no? Ajá. Si tú tienes el butadieno, te va a aguantar muchísimo, ¿no? Sí. Tienen las SPI. Simplemente estamos hablando de energías relativas, como aquí lo dice en esta escala, en la parte de arriba, ¿no? Nuevamente aquí tenemos nuestra escala de energía. Fíjense bien dónde están los orbitales N, los que no participan en enlaces, los pares de electrones de no enlace, pues están en nuestro punto de referencia que le asignamos un 0 de energía. Entonces, bien, si se forma un enlace, vean ustedes, si se forma un enlace sigma,
pues se aleja más hacia abajo del cero, quiere decir que se estabiliza más. Pero sin embargo, mientras más estable o de más baja energía sea un enlace, ¿sí? Su antienlace va a ser de más alta energía. Por eso estamos viendo aquí el sigma muy estable, pero el sigma asterisco muy inestable. ¿De acuerdo? Entonces, en función de la estructura, ustedes pueden saber rápidamente qué tipo de transiciones esperarían para una estructura determinada. Dice aquí que de sigma a sigma asterisco, pues un alcano. De sigma a pi asterisco, un carbonilo, pero la probabilidad es baja. Es muy baja. La pi a pi asterisco en compuestos insaturados sucede. De n a pi asterisco, la simetría es baja. Halógenos pueden dar este tipo de transiciones. Las bandas son pequeñas. Y de n a pi asterisco, los carbonilos, también las transiciones son pequeñitas y ocurren, son menos probables que las transiciones pi a pi asterisco, son las que más van a presentarse en nuestros espectros de ultravioleta. Muy bien. Ahí tenemos abajo otros compuestos, pero bueno, vamos a ver más o menos el intervalo de longitudes de onda. ¿Sí? En un alcano, fíjense, yo dije a la izquierda de 200 nanómetros tenemos todos estos. ¿Sí? Entonces, un compuesto insaturado, pues puede ser como el etileno, ¿no? Ajá, que no está conjugado. Tenemos entonces longitudes de onda que se van a 180. Y un carbonilo pues da una banda de absorción de 300 nanómetros, una transición de N a pi asterisco. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, con la acetona. Y si la acetona la convertimos a este otro compuesto que tiene un doble enlace conjugado. Recuerden que una molécula, si tiene enlaces alternados entre pi y sigma, este es pi, este es sigma, este es pi, este es sigma, este es pi, este es sigma y así sucesivamente, entonces decimos que es un sistema conjugado. Un sistema conjugado. ¿Qué pasa si yo tengo un enlace pi, un sigma, otro enlace pi? Ese no está conjugado porque tenemos enlace pi, sigma y sigma. Y finalmente un pi. No, tiene que ir alternado. Sigma, pi, sigma, pi, sigma, pi para un sistema conjugado. Mientras más dobles enlaces conjugados tenga, las señales se van a ir desplazando más hacia el visible. Hacia el visible. Entonces, ya nos estamos aproximando a lo que yo les decía. A ver, si yo les pongo un compuesto, les dibujo un compuesto, ustedes me podrían decir si es colorido o no es colorido. Obviamente con las limitaciones que pudiera haber, ¿no? Porque yo les decía, hay complejos metálicos que no tienen dobles enlaces que son altamente coloridos. ¿Sí? Estamos hablando de moléculas orgánicas en este caso. Entonces veamos. Vean, estos electrones de aquí de la acetona son electrones N. Estos electrones de aquí, pues ahí está el doble enlace, son electrones phi. Estos electrones de aquí forman un enlace sigma. ¿Sí? Tendríamos un enlace sigma. Y también del carbono al protón están unidos por enlaces sigma. Entonces, ¿qué transiciones nos da la acetona? Pues sucede que a 274 nanómetros es una transición de N a pi asterisco. Y de pi a pi asterisco aparece en 195 nanómetros. ¿De acuerdo?
Entonces, vean ustedes, los orbitales moleculares del etileno, los orbitales moleculares de un carbonilo, que si los unimos, generamos los orbitales moleculares de un sistema conjugado. Y vean las diferencias en energías, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo cambian las diferencias de energía sustancialmente? Entonces ahora el sistema conjugado nos va a dar, aquí ya tenemos conjugado. Conjugado porque enlace pi, enlace sigma y enlace pi. Alternado, ¿verdad? Pues entonces el sistema conjugado disminuye la energía del HOMO y del LUMO. ¿Recuerdan? El HOMO y el LUMO. Y entonces esto hace que las transiciones de N a pi asterisco sea de 320 nanómetros, ¿sí? Y la transición de pi a pi asterisco, vamos a poner pi a pi asterisco, es de 218 nanómetros, que acá está puesto como en 203 nanómetros, en realidad. Están poniendo las transiciones de cómo sería en el etileno, cómo sería en este compuesto, y vemos que la formación de la conjugación estabiliza esas distancias, las hace más cortas porque está estabilizando la molécula. Bien, van a encontrar muchas tablas. Hay tablas de referencias, hay libros que traen toda una serie de bandas características para cada tipo de molécula. Pero no necesitan ustedes mucho de la referencia, de esta referencia. Si ustedes ven la estructura, podrían tener una idea aproximada de dónde deberían de aparecer las bandas de ultravioleta en función de la estructura del compuesto. El grado de conjugación, si no hay conjugación, etc. Muy bien. Entonces, todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Como les decía, yo asumo que ustedes tienen bases de química bastante buenas, como las que enseñan sus profesores de química orgánica en la escuela, y que nos van a ser muy útiles para entender esto. Profe, ¿puedes explicar la anterior, por favor? Es que se me cortó un buen rato. Sí, les decía que vamos a asociar siempre la estructura con el tipo de bandas de absorción. La anterior diapositiva. ¿A la anterior diapositiva? Sí, por Ok. favor. Sí. Gracias, profe. Vamos a ver. Entonces, borramos todo. Compara este compuesto, la acetona, con la metilvinilcetona. Fíjate bien, ¿cómo podemos teóricamente formar la metilvinilcetona a partir de la acetona? Pues bueno, si partimos de este doble enlace con un carbonilo y los unimos, formamos esta acetona conjugada. Ve la transición de pi a pi asterisco. Aquí está, para el etileno, para el doble enlace aislado. Ve la transición del carbonilo. Acuérdense que el carbonilo tiene pares de electrones de no enlace. Entonces tiene dos transiciones. La de pi a pi asterisco, que es esta, que le lleva, bueno, requiere 190 nanómetros, es decir, mucha más energía. Estamos hablando de una longitud de onda más corta que la que va a ocupar acá es una longitud de onda más larga. Ajá. Pero ¿qué transición está ocurriendo aquí de N a pi asterisco? Entonces, ¿dónde necesitas más energía? En donde la brecha es menor. ¿Y dónde necesitas más energía? En donde la brecha es más alta. Entonces, si estos dos compuestos los unes para formar este compuesto, estás generando un sistema conjugado. Y el sistema conjugado ve las energías independientes que tú tenías, que eran estas, ahora, ¿cómo es? ¿Cómo quedan en estas? Mucho más cercanas, ¿verdad? En energía. ¿Qué significa esa cercanía entre los orbitales?
Pues que el sistema es más estable. ¿Y por qué es más estable? Porque este es un sistema conjugado. ¿Sí queda claro? Entonces, Sí, profe, muchísimas gracias. mientras más dobles enlaces, esa diferencia de energía se va a hacer más corta, ¿eh? Recuerden que estamos hablando de los orbitales frontera, ¿eh? El HOMO y el HOMO. El HOMO es el orbital molecular ocupado más alto en energía. ¿Y cuál es el HOMO? El orbital molecular desocupado de menor energía. Y conforman justamente los famosos orbitales frontera. Muy bien. Entonces, pues vean, ustedes esperarían a ver pregunta de examen, aunque parece muy trivial, pero pronto sí se me equivocan. Etano. ¿El etano tendría una transición de pi a pi asterisco? ¿Me podrían localizar la transición de pi a pi asterisco en el etano? No, porque no tiene dobles enlaces. No tiene dobles enlaces, ¿verdad? Y podrían ver ustedes una transición de sigma de n a sigma asterisco en el etano. Sí, ¿De dónde aparecerían los electrones n? Recuerden, estos electrones vienen de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, de halógenos, que son los orbitales de no enlace, los que no participan en enlaces. ¿Sí? No hay. ¿Sí? De acuerdo, entonces no hay transición de n a sigma asterisco. No habría esa transición. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, vuelvo a lo mismo. Necesitamos ir desarrollando nuestra mentalidad química. ¿Sí? Yo veo la estructura y de ahí interpreto muchas cosas. Y entonces, pues bueno, al ver la estructura, yo puedo saber si, por ejemplo, en el benceno, yo tendría una transición de N a pi asterisco. ¿Existe esa transición de N a pi asterisco en el benceno? No. No. Porque no tiene ni oxígeno, ni nitrógeno, ni azufre, ni halógeno. ¿Sí? Entonces, pues evidentemente, que hay una relación estructural con el tipo de transición que vamos a observar. A estos grupos funcionales les vamos a llamar cromóforos. ¿Sí? Aunque no tienen color, de todas maneras tienen la palabra cromos, pero bueno, cromóforo se refiere a un grupo que tiene una banda específica en un espectro de ultravioleta. Y los cromóforos, pues pueden ser, fíjense bien, un alcano tiene enlace sigma nada más. Ah, bueno, pues los enlaces sigma pueden ser un cromóforo, pero aparecen abajo de 200 nanómetros. ¿Sí? No nos van a dar mucha información. Y la lámpara de UV, pues a lo mejor sí llega a 200 nanómetros, pero pues no, yo quiero ver otro tipo de transiciones. Si no me da arriba de 200 nanómetros una banda de absorción, quiere decir que ese compuesto no tiene ni electrones N ni electrones pi, solamente tiene electrones sigma. Entonces, cromóforos también los alcoholes, los éteres, las aminas y compuestos de azufre. Los alquenos y alquinos también son cromóforos con transiciones pi a pi asterisco. Los compuestos carbonílicos, por supuesto que también son cromóforos. ¿Sí? Estos tendrían dos tipos de transiciones. La pi a pi asterisco del doble enlace y la n a pi asterisco de los pares de electrones de no enlace del oxígeno. Miren, aquí está muy bonito esto. Vean la estructura acá abajo. Etileno, butadieno,
hexatrieno, octatetraeno. ¿Se fijan cómo va incrementándose el número de enlaces conjugados? Y vean la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO. ¿Sí? Pues va disminuyendo. Aquí está el LUMO, perdón. Y acá está el HOMO. Y aquí está también el LUMO. Y acá está el HOMO. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque la conjugación se está extendiendo. Si esto me absorbía en 220 nanómetros, es que como la pantalla está vertical, de pronto no puedo escribir vertical, pero bueno, le hago la lucha. Nanómetros. Y sucede que esta ya es un sistema muy conjugado. A lo mejor ya va a empezar a tener color, ¿eh? Quizás ande, no sé, en 380 nanómetros. Pero si sigo poniéndole más dobles enlaces, esa diferencia de energía se va a ir haciendo más pequeña. Y por lo tanto, va a llegar un momento en que ustedes le estén incrementando enlaces y que ya tenga color. ¿Por qué tendrá color? Pues porque ya está interactuando con la longitud de onda del espectro visible. Muy bien. Va a haber ciertos efectos de corrimientos. Esto que están viendo ustedes, aquí utilizaríamos, voy a dibujar una onda. En la primer caso, en el etileno, pues yo tendría que usar una longitud de onda así. Ajá. Y ya en el octatetraeno, yo estaría usando una longitud de onda así. ¿Cuál tiene menor energía? Pues la del octatetraeno. ¿Por qué? Porque la diferencia entre HOMO y LUMO es más pequeña. Brincar un sigma asterisco ahí me queda bien cerquita, ¿no? Pero en el etileno, el del lado izquierdo, me cuesta mucha más energía pasar del HOMO al LUMO y entonces tengo que usar una longitud de onda más corta, de más energía, esa longitud de onda. Entonces, al aumentar el número de enlaces, en este sentido, para acá, se está corriendo al rojo. ¿Sí? Decimos que se está corriendo al rojo. En este caso al visible, ¿no? Pero el rojo dentro del visible es el que está más a la derecha. Entonces, pues ese fenómeno se utiliza muchísimo en química, en química orgánica, en muchos fenómenos ópticos, muchos fenómenos a nivel del universo, en fin. Profesor, Muy bien. entonces perdón, disculpe, pero entonces entre más dobles enlaces puede que se vuelva más rojo. Por ejemplo, en este caso son como los carotenoides. Sí, ve la cantidad de dobles enlaces que tiene un carotenoide o un licopeno. Los carotenoides son naranjas, usualmente entre amarillos y naranjas. Pero ya un licopeno es declaradamente bien rojo. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahí está, miren. Efecto de conjugación. Veamos la longitud de onda. Y qué bueno que ya aparece esto, que ya se me está olvidando. Esta cosa. Ahorita lo explicamos. Bien. Entonces, 165 nanómetros. Voy a poner mi longitud de onda. ¿Sí? 364 voy a poner mi longitud de onda. ¿Sí? La energía de esas ondas crece hacia arriba. La longitud de onda de 165 nanómetros es de más energía que la de 364 nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces hay un corrimiento batocrómico. Ahora, esa épsilon, ¿qué es? Ese número que aparece ahí, ¿qué es? El 15.000, el 20.000, 50.000.
85,000 y así sucesivamente. ¿Quién me quiere explicar qué es el coeficiente de extinción molar, joven? Tendría que ver algo con lo de cómo se lleva a cabo la conjugación del tipo de enlace que hay. Sí, claro, tiene que ver con el tipo de enlaces. Ahí lo estás viendo. Mira, hacia dónde crece el épsilon, hacia abajo. Está viendo más dobles enlaces conjugados. Y el número crece. Y crece considerablemente. Entonces sí tiene que ver con el número de enlaces. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de ese épsilon? ¿Cómo podemos hacer un símil con el mundo real? Con ese valor de épsilon. Ángel León Colín. ¿Estás ahí, Ángel? Sí, permítame, sí. A ver, Ángel, ¿qué nos podrías explicar? ¿Qué es el épsilon? ¿Saben por qué se los pregunto, jóvenes? Porque cuando yo tenía su edad no me la sabía. Si es de que no se sientan mal. Porque a veces de pronto no ponemos mucha atención o no correlacionamos con el mundo real los conceptos y de pronto se nos hace muy abstracto, ¿no? Pues yo sé que es un número, ¿sí? Y que pues mientras más conjugado tiene un valor más grande. Pues sí, si hay una relación directa entre el valor del épsilon con la estructura de la molécula. Por supuesto que sí. ¿Podría ser la longitud de onda absorbida por mol? Ándale, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. ¿Sí? Muy ¿Esta bien, es muy bien. la luz que determina la longitud de onda o algo así? No sé. Ajá. Fíjense bien, estamos hablando de mol, ¿no? Estamos hablando de concentración, pero ¿concentración de quién? Pues sí, puede ser la concentración de la sustancia. De hecho, vamos a hacer algunos ejercicios para calcular concentraciones con ultravioleta porque es muy preciso, ¿eh? Ultravioleta es buenísimo para calcular concentraciones. Sí, se pueden hacer curvas tipo, etcétera, muy, muy útiles. Miren, ahí les va. ¿Qué le estamos mandando como fuente de radiación a esas moléculas? Fotones, pelotitas, ¿verdad? Entonces, ese número está relacionado. Imagínense ustedes que tienen 5 pelotitas. Ajá. Cada pelotita es un fotón. Entonces, al etileno le dicen, oye, vamos a jugar. Y entonces te voy a aventar estas pelotitas y tú las atrapas. Entonces sucede que el etileno, pues, no es muy hábil en atrapar pelotitas. Y de las 5 que yo le mandé, atrapó solamente una. ¿Sí? Pero sucede que ya el hexatrieno, que es el tercero hacia abajo, atrapó 3 de esas 5 pelotitas. Ajá. Y el último, sucede que atrapa las 5 y si le avientas 6 también las atrapa y si le avientas 10 también las atrapa. Ese épsilon, ese número que ustedes ven, es la capacidad que tiene la molécula a una concentración determinada de agarrar los fotones que le mandan. ¿Sí? Ese número dice que en el caso del etileno es 15,000 comparado con el de 138,000 en el último compuesto hacia abajo, pues me dice que el etileno atrapó muchos menos fotones de los que ustedes le mandaron
Y la otra molécula atrapa muchos más fotones que el etileno de todo el paquete de fotones que usted le mandaron. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, sí, profe. Muy bien, Sí, profe. muy bien. Entonces vamos a continuar. Ustedes no son de la época de Chabelo, pero Sí, todavía. ¿todavía Bueno, yo sí. alcanzaste a ver Chabelo? Bueno, Sí. pues yo lo veía forzado porque tenía que verlo con mis hijas. Y entonces sucede que había un concurso siempre. Me daba risa porque pues ahí estaba el papá con el niño, ¿no? Vamos a concursar esto y si no nos vamos aquí a la catafixia o algo así le llamaban. Ya en la catafixia por lo que se habían ganado ahí lo perdían los pobres. O les iba mejor, eventualmente, con poquita suerte, ¿no? Pero había un concurso justamente con globos rellenos con agua. Entonces el papá tenía una canasta llena de globos con agua, ¿sí? Y no sé, tenía 20 globos. Y el niño las iba a atrapar. El papá se las iba a aventar a cierta distancia y el niño las iba a atrapar. Y si no, pues ya se imaginarán, se bañaban, ¿no? Entonces, había niños que tenían un épsilon bastante grande. ¿Sí? Y pues atrapaban todas las pelotitas, los globos de agua que les mandaba el papá. ¿Sí? Y había otros niños pues que no tenían tanta suerte, tenían un épsilon más bajo, su tasa de atrapamiento era menor. Y bueno, pues de pronto esa habilidad de ese épsilon privilegiado, pues se las quitaban en la famosa catafixia, ¿verdad? Pero bueno, para que vean que sí vi a Chabelo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Por qué no camina? No sé, profe. Ahí está. Ya. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces, asociar la estructura, miren, con las longitudes de onda. Y estas láminas tienen mucha información interesante. Profesor, Sí, antes de interrumpirlo, disculpe por interrumpirlo, pero, oiga, ¿usted ahí sí fue con sus hijas con Chabelo? no, nunca, güey. No, ¿No? no tuve el privilegio de acompañarlas a un evento de esos. Íbamos a otros a ver payasos y a ver otras cosas, pero bueno, Chabelo no se nos hizo, Bueno, ni modo. ni hablar. Muy bien, entonces veamos el primer ejemplo de la parte superior izquierda. Fíjense bien cómo se extienden los anillos, ¿verdad? Y hacia dónde se va corriendo la longitud de onda. Se va corriendo a la derecha. Ajá. Aquí está el espectro para el rosita, aquí está. ¿Sí? Aquí está este otro también en el verde. Y acá está otro, tiene dos zonas de absorción, pero mucho más. Esto ya es prácticamente colorido. Esto que están viendo ustedes aquí. Ya está en el visible, ¿verdad? Absorbiendo una porción ahí del violeta y del azul. Bueno, entonces, pues tenemos, insisto, ver la estructura e imaginarnos cómo sería el espectro. Ver la estructura, imaginarnos, bueno, no imaginarnos, sino deducir qué tipo de transición estaríamos esperando. Muy bien. Vamos a poner la pluma y bueno, en sistemas aromáticos es muy importante que consideremos la deslocalización. ¿Sí? Miren, vean esta molécula que dice aquí aromática y neutral. ¿Sí?
una zwitteriónica, pero ya es un sistema quinoideo. Recuerden que las quinonas tienen una estructura de 2 dobles enlaces así, y esta es la quinona. Bueno, pues por eso es un sistema quinoideo, son nitrógenos en vez de oxígeno. Pero ¿qué está ocurriendo? El nitrógeno tiene un par de electrones que lo pasa aquí, este se empieza a migrar, este se viene acá y finalmente se refugia en el oxígeno. Entonces, esas conjugaciones les pueden dar color a los compuestos. Claro que sí. Vean, aquí está muy bonita esta secuencia. La anilina solita, pues no da color. Sí, es ligeramente amarillita la anilina. ¿Sí? Muy bien, pero vean dónde tiene su máximo de absorción. ¿Sí? Pues está ahí. Entonces, y el nitrobenceno por sí solo, pues también tiene su máximo de absorción aquí. ¿Sí? Aquí habría un epsilon 1, un epsilon 2, y este sería el epsilon 3, y finalmente el negro se regresa, miren. Perdón, ¿por qué pongo sigma? Un epsilon 4. ¿Por qué se regresa? Vean, estas dos estructuras son muy parecidas. Tienen un nitro y un amino y un anillo aromático. Pero lo que sucede es que con el par de electrones en el compuesto que tiene la relación 1,3 o meta entre el nitrógeno y entre el amino y el grupo nitro, pues no se lleva a cabo esta conjugación tan bonita que estamos viendo acá arriba. Entonces, ¿cómo se va corriendo el epsilon del paranitro, anilina, hacia el rojo? ¿Sí? 350, 400 nanómetros. Entonces, nuevamente vean la relación estructural tan evidente, ¿no? En la frecuencia de absorción. Y también el mismo epsilon va a jugar un papel importante, ¿no? Muy bien. La concentración va a ser muy importante. De hecho, por ahí hay una ley que se llama ley de Lambert-Eaton que vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Para medir concentraciones. Entonces, por lo regular, obviamente, ¿qué se está modificando, jóvenes, con la concentración? Se puede correr un poquito la longitud de onda, pero estamos modificando epsilon. Mientras más concentrado, más fotones va a agarrar, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues fíjense cuál es la solución más concentrada, la de 0.2 molar, la de color azul, y por eso tiene una absorción más intensa, un epsilon más grande. Esto también es importante dentro del ultravioleta, que hay corrimiento, ya vimos hacia dónde es el batocrómico, hacia el rojo, no se les olvide, ¿sí? Los corrimientos de señales se van hacia el rojo, las de estos se van hacia el azul, hacia los extremos del espectro ultravioleta, o hacia el violeta se van, ¿no? Los corrimientos hacia el rojo se llaman batocrómicos, y los corrimientos hacia el azul se llaman ipsocrómicos. Y entonces, ¿qué tanto crece la intensidad de la banda? ¿Sí? Si disminuye la intensidad de la banda, le vamos a llamar hipocrómico. Y si crece la intensidad de la banda, ¿sí? La intensidad de la absorción, le vamos a llamar entonces hipercrómico. ¿Y quiénes ocasionan corrimientos al azul o al rojo, o hacen más grande la banda o menos grande, más grande el epsilon o menos grande el epsilon? Pues los sustituyentes. ¿Sí? Y esos sustituyentes se les llama auxócromos. Entonces, incrementan la intensidad de la absorción y la longitud de onda. Auxócromos. Eso es lo que hace un auxócromo. Ahorita vamos a ver quiénes pueden ser auxócromos por ahí.
Entonces ya está. Esto lo van a ver como nomenclatura del ultravioleta. Siempre hay un corrimiento batocrómico por tal sustituyente. Hay un corrimiento ipsocrómico por tal sustituyente. Se corrió hacia el rojo porque incrementó la conjugación. Se corrió al azul porque se rompió la conjugación. Se hizo más intenso porque el cromóforo es más potente, atrapa más fotones. Ese sustituyente hace que la molécula atrape más fotones de los que le estoy mandando. ¿Sí? Y si la disminuye el épsilon, entonces quiere decir que está ese sustituyente ocasionando que pierda ese compuesto la habilidad de atrapar esos globitos llenos de agua o los fotones. Muy bien. Entonces, por lo regular, sí, dime. Dijo que el auxócromo aumentaba la longitud de luz y ¿qué más? No, el auxócromo Ajá. el auxócromo cambia la longitud de onda, ya sea se va al azul o se va al rojo, pero también cambia la intensidad del pico. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Es decir, los grupos auxócromos pueden impactar de una forma o en esos 4 extremos de las flechitas pueden afectar. Vamos a ver quiénes son esos. Pues normalmente, fíjense ustedes, los que tienen pares de electrones de no enlace. ¿Sí? Entonces, un grupo auxócromo puede ocasionar un desplazamiento batocrómico si extiende la conjugación. Aquí, en el nitro, en el paranitro, ¿sí? La posición, en primer lugar, los dos grupos actúan de manera sinérgica. Uno es electroatractor y el otro es electrodonador. Y están en una posición muy apropiada para que se extienda la conjugación. ¿Y hacia dónde se corrió? Hacia el rojo. ¿Sí? Entonces, allí están funcionando los dos cromóforos como grupos auxócromos, particularmente que están ocasionando corrimiento hacia el rojo, un corrimiento batocrómico. Pero también el área bajo la curva de esta señal es muy intensa, atrapó muchos fotones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que también tiene un efecto hipercrómico. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a ver. Miren, el benceno solito